El Evangelio de este domingo lo encontramos en el relato de la alimentación de los 5.000. Siguiendo la dinámica del Evangelio de Mateo y estos 5 grandes sermones que tiene este texto, el primero estaba relacionado al sermón de las bienaventuranzas, el segundo, el sermón de la misión, el tercero, el sermón de las parábolas y el cuarto sermón, que es en el cual se encasilla el texto de este domingo, es el discurso que da las pistas para construir una nueva comunidad, la comunidad del reino, la comunidad que se dice vivir bajo la experiencia y el mensaje de Jesús. Jesús se encuentra en estos relatos en Galilea, donde hay hambre, donde hay deudas, donde hay problemas sociales muy potentes, donde en el texto de este domingo aparece la imagen de este milagro, donde se contrapone la mirada de Jesús y la mirada de los discípulos. Detrás de este milagro está la crítica de Jesús a sus discípulos, específicamente cuando les dice y les ataña la falta de compromiso y las soluciones cómodas que ellos plantean en este relato al presentar esta situación que está aconteciendo. Lo milagroso no solamente se produce en este texto por el hecho que se multiplican los panes y los peces y hay abundancia y sobra, sino que el Evangelio nos va a presentar que hay un milagro primero que acontece en el corazón de los discípulos, y este milagro primero es compartir de lo que ellos tienen para construir una nueva realidad donde a nadie le falte y donde hasta sobra. Y en esta imagen que se nos presenta en este Evangelio, Jesús y los discípulos tienen dos miradas totalmente opuestas. La mirada de Jesús es una mirada compasiva, sana a la gente, mientras que los discípulos ven que están en el desierto, ven que ya la hora es pasada, ven que hay que despedir a la multitud, ven que hay que darles de comer. Y ante esos argumentos el Evangelio nos va a presentar que Jesús los responsabiliza a ellos y les indica: ustedes tienen que darles de comer. Primero vamos a reflexionar en la mirada de los discípulos. Quizás si nosotros y nosotras tuviéramos que enfrentarnos al problema de alimentar 5.000 personas, sin contar a las mujeres ni los niños, nos encontramos con una gran preocupación y casi como una locura que nos presenta el Evangelio, más aún ubicados en el contexto de un desierto. El primer milagro se produce en el corazón de los discípulos cuando ante sus preocupaciones Jesús les dice no. Milagrosamente en el relato aparecen 5 panes y 2 peces, que se transforman milagrosamente en el alimento que es capaz de alimentar a una multitud. La mirada humana de los discípulos solamente veía los problemas, las dificultades, los costos. Pero Jesús veía que a través de ellos podía suceder un milagro. Milagro en el lenguaje bíblico significa una acción extraordinaria, algo fuera de lo normal, pero también significa algo que hace pensar en Dios. Es por eso que este texto nos invita a nosotros también hoy día a ser capaces de reflexionar cómo nosotros también somos milagro para otros. Cómo a través de lo que nosotros tenemos, que puede ser poco, quizás insignificante, quizás nada, podemos ser un milagro para los demás. Cuando somos generosos, cuando compartimos, cuando damos, Jesús con eso puede alimentar y sobreabundar hasta una multitud. La mirada de Jesús es una mirada totalmente opuesta a la de sus discípulos. En el hebreo, la palabra compasión, la cual se usa en este relato, se puede traducir como se le hizo pedazos el corazón.
Jesús, cuando mira a esta multitud, cuando ve lo que está pasando, se le hace pedazos el corazón. Y ante los problemas humanos, las necesidades concretas, las situaciones específicas, las dolencias del diario, las necesidades cotidianas, esa actitud compasiva, misericordiosa, de hacernos pedazos el corazón ante el dolor del otro, es la mirada que Jesús quiere que sus discípulas y discípulos proyectemos hoy día. Cada vez que somos compasivos, cada vez que actuamos con el corazón, cada vez que se nos hace pedazos el corazón ante la necesidad del otro, está sucediendo un milagro en nosotros. El milagro de ser más humanos, de ser más compasivos, de ser más misericordiosos. El milagro de ser generosos. El milagro de hacer un mundo donde a nadie le falte. La bendición en este texto se produce en el momento cuando los corazones generosos traen lo que tienen para compartir. Siempre debemos recordar que hay muchos y muchas que están con sus canastas vacías, pero usted y yo podemos ser de bendición para llenar esas canastas el día de hoy. Quizás no estamos hablando solamente de cuestiones materiales, sino también de tiempo, de afecto, de cariño, de palabras, de expresiones, de gestos, donde necesitamos compartir con otros lo mucho y en abundancia que nosotros hemos recibido. Usted y yo podemos ser un milagro para otros y otras también el día de hoy. Hermanos y hermanas, el Evangelio nos desafía a 3 reflexiones. La primera de ellas es reconocer de que los discípulos no siempre, muchas veces, tenemos la mirada del Maestro. Lamentablemente en ocasiones tenemos miradas equivocadas. Y el Evangelio de este domingo nos invita a reflexionar en mirar con la mirada del Maestro. Y la mirada del Maestro es una mirada compasiva, una mirada que se le destroza el corazón ante lo que le está sucediendo a otros. Esa mirada quiere Jesús que nosotros tengamos. Muchas veces pedimos milagros al cielo. Muchas veces pedimos que ojalá Dios solucione todos los problemas de este mundo milagrosamente en un 2x3. Pero el Evangelio de este domingo nos indica que usted y yo podemos ser milagro para otros. Usted y yo podemos ser una acción extraordinaria en este mundo si nos ponemos y nos disponemos a hacer milagro para los demás. Y por último, reconocer de que somos discípulos y discípulas cómodas, de que somos discípulos y discípulas poco comprometidos. El Evangelio nos va a increpar el día de hoy de que nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. Y ante la persona de Jesús no hay excusa suficiente. Él sabe que nosotros podemos cumplir lo que Él nos ha confiado y en este Evangelio nos está invitando a no evadir, a no faltar a nuestra responsabilidad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a hacer milagro para los demás.